Es el final, gente. YouTube está en peligro. La creación de contenido está en peligro. El final ha comenzado. Era recontra dramático. Recientemente me topé con un video que me pareció muy interesante, que habla sobre, en líneas generales, cómo con el paso del tiempo la originalidad en YouTube se perdió y que a raíz de esto el contenido que más se consume a día de hoy es todo aquel que es de fácil producción y que podría considerarse como basura. Al mismo tiempo, lo que provocó esto, según el autor de este video, es que se perdiera el cariño también por la creación de contenido. Y es verdad que esto ocurre. Es uno de los tantos axiomas de lo que significa ser un youtuber. Pese a que en muchos aspectos no estoy de acuerdo con este video, tengo que admitir que me pareció muy entretenido y está muy bien estructurado. Si no se lo vieron, se los recomiendo muchísimo. Pero vayamos desde el principio. YouTube lleva existiendo desde el año 2005. Con el paso de los años, en una época de internet en constante crecimiento, YouTube nació como una plataforma para citas en formato de video. Pero cuando vieron que la gente estaba más interesada en compartir videos de cualquier otra cosa que ellos quisieran, se optó por cambiar el enfoque de la misma. El contenido fue evolucionando y los videos iban teniendo más producción detrás en muchos aspectos, dada la cantidad de personas que se sumaban como consumidores habituales de la misma, y el resto es historia. A lo largo de la trayectoria de YouTube hemos sido testigos de muchísimos sucesos de todo tipo en esta plataforma, desde retos que se han vuelto tendencias a lo largo de los años, como el Ice Bucket Challenge, el Condom Challenge, el reto de la botella, hasta eventos que han marcado un antes y un después en la creación de contenido. Y uno de esos sucesos fue lo que se conoció tiempo después como el Adpocalypse. Esto no solo es que cambió el ambiente de la plataforma por completo, sino que nos afectó a absolutamente todos los creadores de contenido. En YouTube han habido, si no me equivoco, 4 Adpocalypse distintos, pero el primero fue el que causó el mayor impacto. El motivo del Adpocalypse, a grandes rasgos, fue porque se habían reportado en múltiples ocasiones que en la plataforma se monetizaban videos no solo de dudosa procedencia, sino de contenido altamente peligroso, o séase, violento, explícito, de carácter discriminatorio u obscuro. Esto causó tanto revuelo que muchas marcas de renombre cesaron sus contratos con YouTube, retirando posteriormente sus anuncios de la plataforma. Y si no hay anunciantes, no hay anuncios. Y sin anuncios, nosotros no ganamos nada. Es importante tener este contexto, porque mucho del contenido que a día de hoy se hace y de la forma en la que se produce va de la mano de este suceso. La idoneidad para anuncios en los videos, mejor conocida como la monetización amarilla, es una consecuencia directa del Adpocalypse. Si ustedes más de una vez se habrán preguntado por qué se censuran muchas palabras soeces o términos que referencian delitos perturbadores o incluso tragedias a gran escala, es justamente porque estamos al acecho de la idoneidad para anunciantes y por consiguiente de las severas políticas de YouTube. Cuando te marcan un video en amarillo, generalmente existe una alta probabilidad de que el mismo no sea recomendado por la plataforma, pero si lográs evitar el shadowban, da por seguro que vas a generar muy poco dinero por él, dado que tu video tendrá una cantidad sumamente limitada de anuncios, debido a que YouTube considera que tu video tiene un contenido no apto para los mismos. Incluso si el tema del que hablas lo haces con intenciones netamente informativas, lamentablemente no estás exento a esto. El punto es que mucho del contenido que se crea se tiene que moldear a los actuales lineamientos de la plataforma. Esto incluye descartar cierto tipo de contenido que quizás antiguamente podría ser controversial, pero al mismo tiempo muy bueno y original, por uno que quizás puede ser original pero muchísimo más blanco y suavizado. Y si bien es verdad que el Adpocalypse ha sido causante de un impacto importante en la moderación del contenido en la plataforma, hay otros factores que van relacionados a la ética y la moral de cada individuo, tanto creador como consumidor del contenido en YouTube. A estas alturas sabemos que es imposible hacer cierto tipo de contenido que se solía hacer en los años 2011, 12 o 13. ¿Ustedes se imaginan a Dross, por ejemplo, haciendo ciertos videos de humor negro que hacía en aquella época a vísperas del año 2025? La cantidad de gente indignada y que le estaría dedicando 80 hilos en Twitter para atacarlo sería impresionante. Para bien o para mal, los tiempos cambian. Lo que se hacía antes, a día de hoy es impensable
impensable seguir haciéndolo en los tiempos que corren, porque no solo corres el riesgo enorme de que te penalicen, sino que las represalias por parte de la audiencia son prácticamente inevitables, nos guste o no. Justamente es esto también lo que ha causado que muchos creadores de contenido abandonaran la plataforma por los constantes conflictos con la misma, y ni hablemos de los incesantes problemas para monetizar el contenido. Quienes sean de Argentina, estoy segurísimo que recordarán a Matías Candia. Él hacía un contenido que estaba fuertemente inspirado en el humor ácido de Filthy Frank, aunque a veces solía rozar ciertos límites que eran insanos. Lentamente fue ganándose el cariño de muchas personas, pero también el odio y el repudio de muchas otras. Más que nada por justamente el factor que tenían sus videos, que era el humor negro. Hasta que llega ese día. ¿Qué estabas pensando, Matías? El contenido de Matías Candia es el perfecto ejemplo de que si vas a hacerlo, que sea porque te gusta, porque a él no solo que YouTube le bajaba muchos de sus videos, sino que prácticamente no lograba monetizar nada de lo que hacía, pues muchos de sus videos o tenían música con copyright o un humor sumamente ácido que a YouTube no le gustaba nada. Claramente por las nuevas y estrictas políticas de la plataforma. Matías hacía estos videos entre los años 2018 y 2020. La reacción del público estoy totalmente seguro que hubiera sido muchísimo menor si lo hacía entre los años 2011 al 2014. Menciono esto porque al youtuber lo han intentado cancelar en múltiples ocasiones por distintas comunidades. Primero, me intentaron escrachar. Como por ejemplo las K-popers y las Billy Lovers. A lo que voy es que tenemos que entender que no es solo que los tiempos cambian, sino que la percepción colectiva de la moral también. Y esto no se trata de que te guste o no, se trata de que lo entiendas o no. Claramente a mí me encantaría que la gente fuera menos sensible, pero las normas del juego ya han sido modificadas. Queda en nosotros si nos adaptamos a ella o renunciamos. Lamentablemente esto repercute al momento de crear contenido, pero si uno es lo suficientemente creativo, es posible hacer algo completamente original y que al mismo tiempo sea bueno. Tampoco hace falta ser la persona más controversial de internet para hacer buen contenido. Acá lo importante es que des rienda suelta a tu imaginación, conociendo bien el terreno en el que te vas a mover. En YouTube hemos pasado por distintas eras marcadas por las tendencias del momento. Todas y cada una de ellas han tenido a creadores de contenido muy buenos y otros que simplemente hacen contenido que quizás no vale la pena ver. Yo he visto a mucha gente durante años quejarse de que YouTube está pasando por una crisis de contenido, que solo hay contenido de polémicas, que la época dorada de YouTube ya murió, etcétera, etcétera, etcétera. Encasillarte siempre en que en las distintas épocas que atravesamos en la plataforma no hubo buen contenido, seguramente sea porque no buscaste bien o de plano te gusta quejarte por cualquier boludez. Es verdad que las épocas pre-Apocalypse eran muy buenas, pero era cuestión de tiempo también que el culmen de estas sea una realidad. Esa famosa época dorada de YouTube iba a terminar tarde o temprano, incluso si no pasara un Apocalypse para que esto ocurriera. ¿Por qué no tomamos como ejemplo esta época? Desde la pandemia hasta este año han surgido creadores de contenido que han sido muy interesantes. Yo, por ejemplo, uno de los que más destaco y a quien siempre recomiendo es a Saislu o Siselu, ya no solo por la increíble edición de sus videos, sino por el humor y porque sabe cómo encarar distintos temas desde un punto de vista neutral y, por qué no también, algo bizarro a veces. Philo, aunque aún pequeño en números, está demostrando un potencial monstruoso en calidad de videos y en los temas que trata. Gabo Bravo es uno que he descubierto este año y pese a que la edición de sus videos es casi nula, la realidad es que tiene un potencial para investigar impresionante. Los Perfectos Desconocidos son creadores de contenido que, tanto individual como en conjunto como tal, son muy buenos. Mírense un par de videos de Cookie, del culón de Mexican López, del último TV Nauta. Nombro a ellos porque son principalmente los que más suelo mirar. ¿Cómo pueden decir que no hay contenido bueno en internet? ¿Cómo pueden atreverse a decir que la gente ya no explota su imaginación cuando esta época dio a luz a
series muy buenas de terror analógico. Un contenido que tiene buena producción, edición, narrativa, originalidad. Siendo de hecho para mí The Monument Mythos una de las mejores series de terror analógico que hay. Y quienes sepan de esta temática seguramente van a estar muy de acuerdo conmigo. No se trata de que la imaginación de la gente esté muerta. Aún vive y está en constante evolución. Solo hay que hacer un mejor trabajo encontrándola. Con la llegada de plataformas como TikTok ha habido un cambio bastante rotundo en la forma de hacer los videos. Antes la estructura de un video constaba de una introducción, un desarrollo y un desenlace. Ahora mismo es súper importante que en los primeros segundos de un video plantees una idea general de la temática que vas a abarcar para así retener la atención del espectador. Esto se debe a que mucha gente consume videos en el formato vertical que generalmente duran entre 1 minuto y medio o menos. Cierto es que este tipo de contenido es muchísimo más sencillo de viralizar, pero en contra de ello es más complicado de monetizar y afecta bastante a la retención de la audiencia al momento de hacer videos de mayor duración, o al menos es la conclusión que podría uno sacar de buenas a primeras. Algunos de mis videos son bastante largos. Estoy seguro de que parte de mi audiencia es consumidora de YouTube Shorts o incluso de TikToks, pero la realidad es que no siento que, al menos en mi experiencia, la retención de audiencia se viera afectada. Claramente los videos cortos han afectado a ellos en muchos aspectos, pero nosotros nos adaptamos al cambio modificando la fórmula de nuestros videos. ¿Cómo? Muy simple, yendo al grano sin dar tantas vueltas. Porque seamos sinceros, es muy fastidioso que un youtuber esté 1 minuto y medio promocionando sus redes sociales, avisando que subió video, que tiene una meta de subs por cumplir y bla bla bla. Que por cierto, quiero que se suscriban. Si no lo hacen, se les va a achicar el ding dong. Y a las chicas, las boobies. Boobies. Cualquier cosa dije porque no se me ocurrió nada. Ser un buen creador de contenido también se trata de saber mantener un equilibrio perfecto en hacer algo que vos querés, pero también darle a la audiencia lo que quieren y necesitan. Sé que en este video se suma el hecho de que las polémicas influyeron en la pérdida de la esencia y la creatividad de la plataforma. Yo no estoy de acuerdo. Las polémicas van a existir siempre en el momento en el que algo se masifica. De nuevo, no se trata de que te guste o no, se trata de que lo entiendas. Porque eso no va a cambiar jamás. La existencia de las polémicas no es una problemática como tal en la plataforma, porque incluso podrías criticar el hecho de que existan y hacer contenido en base a eso, comentar de lleno las polémicas como hacen los canales de salseo, hacer análisis en base a ellas para darles un contexto y una enseñanza útil a tu audiencia, que es justamente lo que yo busco hacer, o incluso podés buscar la forma de parodiarlas, porque al final de cuentas, acá estamos para entretener a la gente. Podemos tener nuestros conflictos con personas dentro de esta plataforma. Yo los he tenido con grandes y pequeños, pero la existencia de las polémicas y que sean un tema recurrente no es un indicativo de nada más que del simple hecho de que somos seres humanos y entre nosotros tenemos discrepancias. ¿Podemos criticar a una persona que crezca a base de polémicas? Sí. ¿Tiene algo de malo? Y realmente no, a menos que en el proceso pueda hacer algo dañino para otras personas. Un claro ejemplo de esto son justamente estos dos videos de Dallas en donde acusa a Nimu de cosas horribles sin aportar pruebas de ningún tipo. Eso de hecho hasta debería penalizarse en la plataforma. Pero volviendo al punto, no, las polémicas existen, pero el buen contenido también existe en paralelo. Como dije al principio, solo hay que saber buscar, no esperar a que YouTube haga el 90% del trabajo en recomendarte lo que se supone que querés ver. Obvio, las plataformas generalmente trabajan con algoritmos que se adaptan al consumo del usuario recomendándoles videos similares de lo que generalmente busca ver, y en definitiva siempre podés crear vos mismo el contenido que te interesa ver. Quizás de esa manera hasta incentivarías a otros a hacerlo en el proceso. Es una realidad que muchos de los youtubers que ahora se dedican al streaming suelen usar sus canales o canales secundarios incluso para resubir sus directos o fragmentos editados de ellos. Y eso es algo cada vez más recurrente. Rubius lo hace, Auron también, Ricky Edit. Generalmente lo hacen por varias razones. La primera es que es preferible que vos resubas tus directos y los monetices antes de que alguien más lo haga lucrando de tu imagen. La segunda es que es una manera de generar ingresos e incluso puestos de trabajo.
trabajo. Muchos de los streamers contratan editores para que les trabajen este tipo de contenido, lo cual es algo muy bueno. Y la tercera es que es una forma extra de seguir expandiéndose en internet. Cuanto más te promociones, más relevante vas a ser de alguna u otra manera después de todo. ¿Esto afecta a la originalidad del contenido? Hasta cierto punto puede ser, pero no todos los streamers hacen las cosas de forma genérica. Por ejemplo, Sprin en su día hacía dinámicas en sus directos que tenían cierta originalidad y que quedaban muy bien para videos. Una de ellas, y de las que más me llamó la atención personalmente, fue su troleo de pregrabar 10 directos. Un formato que verlo en vivo fue increíble, pero que al mismo tiempo verlo en video quedó muy bien. Y encima es muy creativo dentro de todo. Pero volvemos a lo mismo que dije antes, la creatividad existe, pero hay que saber buscarla. Obviamente hay excepciones, como por ejemplo los contenidos tipo Amourant o cualquier streamer femenina que solo busca la audiencia a base de sus atributos físicos. Ojo, no digo que sea algo malo, pero sí que es contenido mediocre. De todas maneras, ese contenido es minoritario dentro de la plataforma. Por ende, no tiene sentido decir que es un problema como tal respecto a la creatividad. Y sí, puedo entender que dé un poco de pena que mucho del contenido que se ve de muchos youtubers sean solo resubidas de sus directos, pero si se hace es porque se consume justamente. Entonces, ¿es válido decir que es un problema cuando tantas personas aún así deciden consumir ese contenido y hasta lo apoyan? Lo dejo a criterio de ustedes. Creo que es demasiado extremista afirmar que estamos en una época oscura o que incluso estamos atravesando una crisis de contenido en YouTube. Lo que estamos viviendo no es más que una etapa más de las miles que van a existir en años venideros. Y en cada etapa siempre habrá tanto creadores de contenido que serán verdaderamente joyas de la imaginación, como también perlas azabache que representan la mediocridad audiovisual. Lo importante acá es predicar con el ejemplo y que seas un creador de contenido que tiene ese hambre genuino de ilustrarse para explotar todas sus capacidades y traer la originalidad a la plataforma. Pero también tengan en cuenta que el hecho de que el contenido sea original no siempre va a significar que sea bueno. El día en que exista una crisis de contenido de verdad va a ser el día en que ya esté todo inventado. Y si eso ocurre, significa que la capacidad imaginativa del ser humano habrá alcanzado su límite, y les puedo asegurar que estamos extremadamente lejos de eso, con absoluta certeza. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, que no saben cuánto valoro su apoyo. Y les envío a todos un gran y cordial saludo, y nos estaremos viendo en mi próximo video.